Presidente Arévalo, bienvenido, gracias por acompañarme, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, es un gusto estar con ustedes. Gracias, el gusto siempre nuestro. Presidente, antes de entrar con el tema de Consuelo Porras, quería preguntarle o tener su reacción a esta interpelación que se hace por parte de 12 bancadas. Son 12 las bancadas las que están interpelando la postura de Guatemala, el voto a favor de Palestina para la integración plena en Naciones Unidas. ¿Qué tiene que decir? Porque están interpelando obviamente al ministro de Relaciones Exteriores, a Carlos Ramiro Martínez Alvarado. ¿Qué reacción me da a esta interpelación? ¿Qué me dice? Mire, es el producto de la combinación de, por un lado, la ignorancia y por el otro lado, la mala fe. Quienes están impugnando están haciéndolo sin entender cuál es la significación del voto y se le están asignando significaciones que no son las reales. De hecho, por el hecho mismo del voto no es interpelable el ministro y por eso en la invitación, en la carta en donde están solicitando la interpelación, están mencionando otro tipo de cuestiones, pero es parte de una oposición que ni entiende ni quiere entender este tema y encuentra en esto una oportunidad para tratar de reclamar una notoriedad y atacar al gobierno. Es sencillo. Cuando me dice que es ignorancia en torno al voto, ¿a qué se refiere? ¿A las capacidades precisamente que tendría Palestina dentro de Naciones Unidas? Hay todo. En primer lugar, a el hecho de que la recomendación es una recomendación, es para que se le dé cierto estatuto que todavía no es el estatuto que le permite votar. Pero más allá de eso, la lógica del voto que se está dando es un voto que se otorga de esta manera porque lo que se espera es que se creen condiciones para encontrar una resolución pacífica a los problemas en esa región que le otorguen a los pueblos de Israel por un lado y al pueblo palestino por el otro la posibilidad de vivir dentro de fronteras en seguridad y paz. Y la idea es que ante la situación bélica actual es evidente que la comunidad internacional necesita actuar para crear condiciones que vayan permitiendo la búsqueda de una solución por medios de resolución pacífica de controversias en el marco del derecho internacional, pero que sobre todo protejan al pueblo de Israel por un lado y al pueblo palestino para evitar que se continúe esta situación en donde es la población civil la que se encuentra atrapada en el fuego entre dos fuerzas con rehenes israelíes que están todavía en manos de Hamas, etcétera. Se creó, no sé si usted lo vio, estoy seguro que sí, una gran controversia entre Netanyahu y Gustavo Petro, precisamente por ciertas declaraciones en torno al conflicto. Yo creo que esto no le cae muy bien a Israel, ¿no? Es decir, la postura del Estado guatemalteco en torno a Palestina como participante ya de Naciones Unidas, es decir, como propuesta para que sea integrado. ¿Qué dice usted acerca de estas reacciones de Benjamín Netanyahu y cuál es su postura en torno al accionar de Israel? Mire, nosotros hemos mantenido una posición que es la de la enorme mayoría de América Latina, prácticamente con la excepción de Argentina y de Paraguay. América Latina votó en bloque a favor de esta medida precisamente porque lo que se espera es que sea una contribución a buscar una solución pacífica a una situación que ahorita es trágica y sumamente complicada. Nosotros hemos dado las explicaciones, por ejemplo, de que el voto no altera de ninguna manera la naturaleza de nuestras relaciones con el Estado de Israel, sino que se orienta a precisamente contribuir dentro del sistema multilateral a crear condiciones para una resolución pacífica. Y finalmente, para cerrar el tema, no sé si está enterado
que algunos estudiantes de la Escuela Militar de la Politécnica se manifestaron el domingo con banderas de Israel, ¿sí? No sé si desafiando la postura de su gobierno con este tema de Palestina en la ONU, pero bueno, usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y se supone que, a ver, el ejército no puede ser beligerante, no puede, debe ser apolítico, debería estar apoyando la decisión del jefe de Estado, del jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Piensa hacer algo al respecto? ¿Piensa hacer algo con el director de la Escuela Politécnica? ¿Qué me dice de esto? Que es un gran equívoco lo que existe alrededor de eso precisamente, Fernando. Desde hace varios años, la Escuela Politécnica ha estado participando en los eventos de la celebración pública que se hace en la Plaza de Israel del Día de Independencia de Israel. El día de ayer tuvo lugar esa presentación y en el marco de esa presentación participó la Escuela Politécnica como lo hace todos los años. Participó además con el conocimiento pleno del comandante general del ejército, que soy yo, porque la idea es que precisamente el voto nuestro en Naciones Unidas no solo no implica un cambio en la posición en las relaciones hacia Israel, Ya. sino que de ninguna manera implicaría que tuviéramos que retirar a una participación en esa celebración que se ha venido haciendo de manera regular en los últimos años. De hecho, que la participación de los cadetes de la Escuela Sí. Politécnica en esta celebración fue hecha en primer lugar precisamente porque desde nuestro punto de vista nosotros lo que hemos estado haciendo es contribuyendo a la búsqueda de una solución pacífica y no cambiando la naturaleza de nuestra relación con O Israel y sea, en ese sentido se actuó como se han venido actuando en los años anteriores. Y puede es usted decir, chequearlo no al revisar representa las ningún tipo de celebraciones. conflicto a la postura. No, Claro, de ninguna sí, lo manera, entiendo, porque lo en todo entiendo. caso Vaya, nuestra postura no, hacia Israel no ha cambiado. no era ninguna manifestación cargada de tintes beligerantes o políticos, era nada más una celebración en la que se llevaba la bandera de Israel y usted tenía conocimiento de eso, me dice. Voy a marcar pausa, si le parece, presidente, ya aclarado este tema, porque es el que está ahora en la agenda. Regresamos, si le parece, para hablar de lo de su propuesta ahí en el Congreso, que ni la han leído, presidente. No la han leído todavía. Me decía usted de la oposición, esta oposición ignorante. Pues yo creo que no es tan ignorante y se la van a bloquear, presidente. No sé. Es concretamente volver, le pregunto, para ver si me lo confirma. Es volver a como estaba esto antes de que se modificara en 2016, ¿no? Fue en 2016, en febrero de 2016. Antes sí Efectivamente, tenía Fernando. la facultad del presidente. Entonces quiere regresar a Efectivamente. eso. Lo que pasa es que es muy irónico, ¿no? Creo que en esa época se hizo para blindar a Tel Maldana y ahora la quiere regresar ahí, ¿no? Sí, nosotros creemos que es necesario restablecer los patrones que estaban originalmente en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y yo le pregunto, a ver, presidente Arévalo, usted, ¿cuántas charlas hemos tenido? Usted sabe perfectamente bien mi percepción, pues por muchas cosas como la lista Engel, etcétera, de Consuelo Porras. Pero voy a jugar al abogado del diablo, porque tengo que preguntárselo. Ujú. Hay mucha gente y yo lo leo igual, ¿no? Me olvido del historial, me voy a la letra y digo, esto es muy peligroso, ¿no? Porque le permite a un presidente remover a la fiscal general. Imagínese usted en otro escenario, en otro gobierno, ese fiscal o esa fiscal empieza a investigar al presidente en turno. ¿Y el presidente qué hace? Pues la destituye y con eso se acabó la investigación. ¿Es peligroso eso, presidente Arévalo, no le parece? Mire, es lo que habíamos tenido nosotros históricamente desde 1985, sin que nunca existiera ningún problema de esa naturaleza, porque en todo caso la remoción de la fiscal, inclusive en el caso de este cambio, implica un proceso, porque de acuerdo a lo que se ha establecido, tiene que decir que haya causa
justificada. De manera que no es algo que haya dado motivo a problemas anteriormente, y en muchísimos países alrededor del mundo el nombramiento de un fiscal es precisamente, de un fiscal general, es potestativo del presidente de la República en el Sí. marco de la implementación de su política criminal, su política de justicia. Sí, sí, como en Colombia, por ejemplo, ¿no? O sea, la terna, la propuesta, viene del propio presidente. Acaba de pasar también este tema allá en Colombia con el presidente Petro. Pero lo mismo le decía yo a los colombianos, decía, bueno, pero ¿de qué independencia? Hablaba con el fiscal en su momento, ¿no? El exfiscal ahora. Le decía, ¿qué independencia de poderes me pueden garantizar cuando el fiscal emana del Ejecutivo? Y tiene que haber una separación de poderes. Es un fiscal a modo. Esto abre la puerta a eso, ¿no? No creo, porque lo que sucede es que la separación de poderes está dada muy claramente en la separación de las cortes del poder legislativo y del poder ejecutivo. Son las cortes las que tienen la independencia como un poder completamente separado del Estado. La fiscalía lo que lleva es la acción penal del ejecutivo en la persecución del crimen, pero esto se utiliza para trasladar los casos para que sean juzgados ante las cortes, que son completamente independientes. Fíjese usted, voy a hacer este ejercicio, si me lo permite, presidente Arévalo. Usted me dice si estoy equivocado o no, de acuerdo a todo lo que hemos charlado usted y yo, amablemente. ¿Usted cree que Consuelo Porras, en los últimos años, ha venido encubriendo a funcionarios y mandatarios de gobiernos anteriores? Sí. Sí. ¿Y esos gobiernos anteriores tenían ahí a la fiscal precisamente por ese motivo? Bueno, los gobiernos anteriores eran el producto de un proceso de cooptación de las distintas instituciones del Estado, una de las cuales es el Ministerio Público, y ella efectivamente forma parte de esa red cooptada que hacía funcionar las instituciones al servicio de los intereses políticos. Oh. Entonces sí, y aquí voy entonces a lo que le decía yo de este gran peligro, ¿no? Yo no digo que el presidente Arévalo va a hacer lo mismo que señala se hizo en el pasado, ¿no? Con un fiscal o una fiscal que designe él y destituya al actual. Pero ¿qué garantía hay de que no se va a enquistar una mafia de nueva cuenta con la misma operación que se tuvo en gobiernos anteriores, con funcionarios anteriores, en colusión con el Ministerio Público? ¿Qué garantía puede haber? Bueno, dos respuestas, Fernando. La primera es que la situación actual es una situación en donde en todo el Estado guatemalteco solo existe un funcionario que no le tiene que rendir cuentas a nadie, que es el fiscal general o la fiscal general. El resto de funcionarios tenemos y estamos sujetos a distintos tipos de cuentadancia ante órganos de distinta naturaleza. La fiscal general, de acuerdo a esa reforma, no. De manera que lo que crea es una situación de impunidad estructural alrededor de un único funcionario del Estado. Lo segundo es que la garantía de que no va a haber una red que se haga cargo de eso es precisamente porque lo que estamos haciendo, nosotros hemos recibido un mandato popular para empezar a desmontar la presencia de esas redes dentro del aparato del Estado guatemalteco a todo nivel. Sabemos que están en distintos niveles del Estado, sabemos que están en distintas instituciones. El mandato popular ha sido luchar por la transparencia contra la corrupción, y a eso implica precisamente llevar a cabo las medidas que nos permitan ir erradicando esas redes que se instalaron en el Estado y empezar a lograr rescatar las instituciones para que logren volver a funcionar como funcionaban antes de esta captura corrupta. Sí. Déjeme marcar pausa, presidente.
A ver, a final de cuentas, entiendo lo que usted me dice. O sea, a ver, todos deben de tener controles. Debe haber órganos de control para el Ejecutivo, para el Legislativo, para el Judicial. Debe haber órganos de control. Eso es lo que debe haber en una democracia, ¿no? Acá me habla entonces del tema de la fiscal. Y claro, los controles tienen que existir, existen en las democracias. Tienen que rendir cuentas a alguien, todo el mundo. Y uno de ellos es el pueblo. Pero bueno, ahora, voy más allá. Hablamos de Consuelo Porras, pero tanto usted como yo sabemos que esto es un entramado, porque así lo ha planteado el propio presidente Arévalo, en donde no solamente está Porras, sino que vienen otros como Curuchiche, etcétera. Hacemos una lista. ¿Qué pasa, presidente, en su visión de destituir a Consuelo Porras, basado prácticamente en la falta de capacidad, idoneidad u honradez sobrevenida, debidamente comprobada en el ejercicio de sus funciones? ¿Qué pasa con los demás? ¿Cómo va desarmando el resto? Porque, pues sí, o sea, Porras es una cosa, pero los otros jueces y etcétera, y fiscales, esas son otra cosa. ¿Cómo le ayuda esto de ser aprobado para entonces seguir el camino? El 17 es la reunión en Tapachula con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 17 de mayo. Se da en un contexto en el que hay un récord de flujo migratorio, presidente Arévalo, en la frontera precisamente sur de México, frontera con Guatemala. Hubo un incremento del 77%, 782,176 migrantes. Me imagino que la reunión es para eso, ¿no? Cuénteme, adelánteme algo. Bueno, va a tocar temas de migración y efectivamente, bueno, usted ha visto que estamos colaborando México, Guatemala bilateralmente, pero también con Estados Unidos en el marco de las reuniones trilaterales. Recientemente tuvimos en Guatemala la reunión, la cumbre hemisférica para temas de migración. Estaba prácticamente todos los países del continente representados para hacer un abordaje colaborativo alrededor de estos temas. Parte de lo que vamos a hablar con el presidente López Obrador es precisamente alrededor de esfuerzos de regularización de flujos fronterizos. Vamos, por ejemplo, a revisar mecanismos de trabajo en algunos de los puertos fronterizos. Vamos a ver una agenda para modernización y colaboración en el manejo de puertos fronterizos, tanto en gestión migratoria como en gestión comercial a lo largo de la frontera. Pero vamos a ver también temas de seguridad más amplia. Nosotros tenemos en este momento una serie de operativos en la frontera del lado guatemalteco, en la frontera con México, en los departamentos de Huehuetenango, de San Marcos. Tenemos otro operativo en el departamento del Petén, donde estamos estableciendo una presencia más fuerte del Estado para evitar la libertad de operación de grupos que se dedican a todo tipo de tráfico de ilícitos. Claro. Hemos venido colaborando, existe una buena colaboración establecida entre las instituciones de seguridad, entre los cuerpos militares, los cuerpos policiales, y esta va a ser una oportunidad para hacer una revisión de toda esa colaboración a lo largo de esa frontera que une a nuestros pueblos, Fernando. Claro, seguridad va vinculado a migración necesariamente también. Podríamos hacer todo un programa acerca del tema, pero va vinculado, por supuesto. Le digo, pues va a tener que hacer otra reunión pronto porque ya AMLO ya se va a su rancho. Pero bueno, con quien quede, va a tener que hacer otra reunioncita, ¿no? Digo yo. Presidente Arévalo, siempre un placer. Mil gracias por haberme acompañado.